Yo estaba sirviendo la comida del domingo, como siempre lo había hecho durante tantos años, cuando mi hija Carmen soltó las palabras que me partieron el corazón delante de toda la familia. Su pensión debería ser nuestra de todos modos. Ese dinero estaría mucho mejor usado por nosotros. Lo dijo mirando directamente a su esposo Rafael, como si yo fuera solo un mueble viejo en la sala. Sentí que mi cara se quemaba de vergüenza, pero seguí sirviendo la comida, fingiendo que no había escuchado nada. Mi nieto Miguel bajó los ojos hacia el plato, claramente incómodo, mientras mis otros hijos, José y María, simplemente asintieron en silencio con su hermana mayor. Hasta Luis, el esposo de María, movió la cabeza aprobando el comentario cruel de su cuñada. Esa no era la primera vez que escuchaba comentarios sobre mi jubilación, pero nunca de forma tan directa y cruel. Después de que mi esposo partió hace 5 años, me mudé a la casa de Carmen porque ella insistió en que no debería vivir sola. Al principio, parecía que realmente se preocupaban por mí, pero poco a poco fui dándome cuenta de que lo que realmente les interesaba era mi contribución financiera para los gastos de la casa. Mi pensión de 8,400 pesos no era mucho, pero ayudaba a pagar las cuentas y ellos lo sabían muy bien. Siempre contribuí con todo lo que podía, comprando comida, pagando la luz, ayudando en las necesidades de la casa, pensando que estaba devolviendo el cariño de haberme acogido. Pero ese domingo, cuando escuché a Carmen hablando de mi dinero como si fuera su derecho, algo dentro de mí comenzó a despertar. Terminé de servir la comida y me retiré a mi cuartito en la parte de atrás de la casa, donde pasé el resto del día reflexionando sobre cómo había llegado hasta ahí. 50 años de matrimonio, 3 hijos criados con mucho sacrificio, una vida entera dedicada a la familia, y ahora era tratada como si fuera un peso, un estorbo que costaba caro mantener. Sentada en el borde de mi cama angosta, mirando por la pequeña ventana que daba al patio, me pregunté por primera vez si no había llegado la hora de tomar una decisión que nadie estaba esperando. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, no pude dormir ni un momento. Las palabras de Carmen se repetían en mi cabeza como un eco doloroso. Su pensión debería ser nuestra, como si los 72 años de mi vida, los 50 años trabajando desde los 15 en casas ajenas para sacar adelante a mis hijos, no significaran nada. Como si mi jubilación fuera un regalo que les había caído del cielo en lugar del resultado de décadas de aportes y sacrificios. Me levanté varias veces para tomar agua, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carmen diciéndole a Rafael que mi dinero les pertenecía a ellos. Durante esas horas de insomnio, comencé a recordar cómo había llegado a vivir en esa casa. Cuando mi querido Jesús murió, yo me sentía perdida, sola en nuestra casita de San Ángel. Carmen vino a buscarme una semana después del funeral, llorando y diciéndome que no podía soportar la idea de que su mamá viviera sola. «Véngase con nosotros, mamá», me dijo. «Ya no tiene que preocuparse por nada, nosotros la cuidamos». Yo pensé que era amor filial, que realmente se preocupaban por mi bienestar. Vendí nuestra casita, la que Jesús y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, y me mudé con ellos. El dinero de la venta lo puse en una cuenta de ahorros por si acaso, pero nunca imaginé que el por si acaso llegaría tan pronto. Los primeros meses fueron tranquilos. Carmen parecía genuinamente contenta de tenerme ahí, y Rafael se portaba cordial conmigo. Miguel, que entonces tenía 11 años, se emocionó mucho de que su abuela fuera a vivir con ellos. Yo me sentía útil ayudando con las tareas de la casa, cocinando las comidas que les gustaban, acompañando a Miguel cuando Carmen no podía. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños sobre los gastos de la casa. «Ay, mamá, todo está muy caro», decía Carmen cuando revisaba las facturas. «La luz, el agua, la comida para 4 personas». Yo inmediatamente ofrecí contribuir con mi pensión, y Carmen pareció sorprendida, como si no hubiera pensado en esa posibilidad. «¿Estás segura, mamá? No queremos que sienta que tiene que pagar por vivir aquí». Pero yo insistí. Era mi familia, mi casa también ahora, y era justo que aportara lo que pudiera. Así que comencé a dar la mitad de mi pensión cada mes para los gastos. Carmen y Rafael parecían aliviados,
y yo me sentía bien de poder contribuir. Pero conforme pasaron los años, esa contribución se volvió una expectativa, luego una exigencia silenciosa, y finalmente, según las palabras de Carmen ese domingo, un derecho que ellos tenían sobre mi dinero. La transformación fue tan gradual que casi no la noté hasta que fue demasiado tarde. Al principio, Carmen me consultaba sobre las decisiones de la casa. ¿Qué opina mamá? ¿Le parece bien si cambiamos este mueble? Pero con el tiempo, las consultas se volvieron escasas, luego inexistentes. Yo me convertí en una espectadora en lo que supuestamente era también mi hogar. Carmen y Rafael tomaban todas las decisiones, desde qué comida comprar hasta qué programas ver en la televisión. Cuando yo expresaba alguna opinión diferente, Carmen suspiraba y decía: «Ay, mamá, ya no es como antes, las cosas han cambiado». Y yo me callaba, porque no quería causar problemas. El cuartito donde dormía había sido el estudio de Rafael antes de que yo llegara. Ellos lo adaptaron para mí, moviendo los libros y el escritorio a la sala. Al principio, Carmen dijo que era temporal, que pronto arreglarían mejor mi espacio. Pero 5 años después, yo seguía en ese cuarto pequeño, con una cama individual, un ropero angosto y esa ventanita que daba al patio trasero. Miguel había crecido y ahora tenía su propio cuarto grande, con televisión y videojuegos. Carmen y Rafael tenían la habitación principal con baño propio, y yo tenía mi cuartito, que cada día se sentía más como un favor que me hacían en lugar de mi hogar. Durante esos 5 años, había visto cómo mis otros hijos, José y María, gradualmente se fueron distanciando. Al principio venían seguido a visitarme, pero Carmen siempre se las arreglaba para que las visitas fueran incómodas. «Ay, María, llegaste justo cuando íbamos a salir». «Oh, José, qué pena que no avisaste, no tenemos comida preparada». Poco a poco, mis hijos entendieron el mensaje. Las visitas no eran bienvenidas en la casa de Carmen. Así que ahora, los veía solo en ocasiones especiales y siempre bajo la mirada vigilante de Carmen, que escuchaba cada conversación como si fuera la dueña no solo de la casa, sino también de mis relaciones familiares. Pero lo que más me dolía era la forma en que Miguel había comenzado a tratarme. De ese niño cariñoso que se emocionaba de tener a su abuela cerca, se había convertido en un adolescente que me veía como parte del mobiliario. Cuando yo intentaba platicar con él, respondía con monosílabos sin levantar la vista del teléfono. Carmen siempre lo justificaba. «Es la edad, mamá. Los chavos así son ahora». Pero yo recordaba cuando Miguel me buscaba para que le contara cuentos, cuando me pedía que le enseñara a hacer las tortillas como las hacía yo, cuando me preguntaba sobre su abuelo Jesús y escuchaba fascinado mis historias. Todo eso había desaparecido, reemplazado por una indiferencia que me partía el alma. La situación económica de Carmen y Rafael también me tenía preocupada. Aunque ambos trabajaban, parecían vivir siempre justos de dinero. Rafael era empleado en una tienda de autopartes y Carmen trabajaba medio tiempo en una oficina del gobierno. Sus sueldos juntos deberían haber sido suficientes para mantener la casa, pero constantemente había quejas sobre facturas, sobre gastos inesperados, sobre cosas que necesitaban, pero no podían comprar. Yo no entendía bien de números, pero sí notaba que desde que comencé a contribuir con mi pensión, Carmen y Rafael habían empezado a comprar cosas que antes no se podían permitir. Un televisor más grande, un refrigerador nuevo, ropa de marca para Miguel. Era como si mi dinero hubiera abierto una puerta a un nivel de vida que ellos querían mantener, sin importar que ese dinero viniera de los ahorros de toda una vida de trabajo de una mujer de 72 años. Y ahora, después de ese comentario del domingo, me quedaba claro que ellos no veían mi contribución como una ayuda generosa, sino como un derecho que tenían sobre mis recursos. Yo había pasado de ser la madre que se sacrificaba por sus hijos a ser la fuente de ingresos que mantenía el estilo de vida de sus hijos. Cuando finalmente me levanté esa madrugada, a las 5 de la mañana, algo había cambiado dentro de mí. Me vestí en silencio y salí a caminar por las calles aún vacías del barrio. El aire fresco me ayudó a aclarar mis ideas. Durante esa caminata comencé a formar un plan. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que ya no podía seguir viviendo como había vivido los últimos 5 años. Había llegado el momento de tomar decisiones difíciles,
Decisiones que tal vez mis hijos no entenderían, pero que eran necesarias para recuperar mi dignidad. Cuando regresé a la casa, Carmen ya estaba despierta preparando el desayuno. Me vio entrar y frunció el ceño. ¿Dónde andaba tan temprano, mamá? Su tono tenía esa mezcla de preocupación fingida y molestia real que yo conocía bien. Salí a caminar, le respondí. Necesitaba aire fresco. Carmen me miró como si estuviera loca. A su edad no debería andar sola por las calles tan temprano. ¿Qué tal si le pasa algo? Pero yo ya no escuchaba sus regaños con la sumisión de antes. Por primera vez en 5 años, sus palabras me resbalaron. Había algo más importante en mi mente que sus reproches. Durante el desayuno, observé a mi familia con ojos nuevos. Rafael leyendo el periódico deportivo sin dirigirme la palabra. Miguel comiendo cereal mientras veía videos en su teléfono. Carmen quejándose de los precios del supermercado y de lo caro que estaba todo. Era una escena que se repetía cada mañana, pero ese día la vi con una claridad dolorosa. Yo era invisible en mi propia familia. Existía solo cuando necesitaban algo de mí: dinero, ayuda con las tareas, cuidar a Miguel cuando ellos salían. El resto del tiempo era como si no estuviera ahí. Después del desayuno, cuando Carmen se fue al trabajo y Rafael salió con Miguel, me quedé sola en la casa. Era lunes y tenía toda la semana por delante para pensar en lo que iba a hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no me angustió. Al contrario, sentí una extraña sensación de libertad. Nadie me estaba viendo. Nadie me estaba juzgando. Nadie estaba esperando nada de mí. Era solo yo, Guadalupe Morales, una mujer de 72 años que finalmente había decidido que merecía algo mejor que ser tratada como un objeto en la casa de su propia hija. Me senté en mi cama y saqué de debajo del colchón una libreta pequeña donde a veces anotaba gastos. En esa libreta comencé a escribir. No una carta, no un plan detallado, solo ideas sueltas. Cosas que había notado, cosas que me habían lastimado, cosas que ya no estaba dispuesta a tolerar. Escribir me ayudó a organizar mis pensamientos, a ver con claridad lo que hasta ese momento había sido solo una sensación confusa de malestar. Cuando Carmen regresó del trabajo esa tarde, me encontró en la sala viendo televisión como cualquier otro día. Pero algo había cambiado en mí, algo que ella aún no podía percibir, pero que pronto se haría evidente. «¿Cómo estuvo su día, mamá?», me preguntó con esa cortesía automática que usaba conmigo. «Muy bien, mija», le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Muy bien». Esa noche, durante la cena, Rafael comentó que había visto un carro usado que le gustaba pero que no tenían suficiente dinero para el enganche. Carmen inmediatamente comenzó a hacer cálculos en voz alta sobre cómo podrían conseguir ese dinero. «Si usamos parte de la pensión de mamá para el enganche», dijo, «podríamos pagarlo en mensualidades pequeñas». Hablaba de mi dinero como si fuera una cuenta bancaria familiar, como si mis 72 años de trabajo hubieran sido solo para asegurarles a ellos una vida cómoda. Pero esta vez, en lugar de sentir ese dolor familiar en el pecho, sentí algo diferente. Sentí una calma extraña, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que había estado buscando durante años. Terminé mi cena en silencio, ayudé a lavar los platos como siempre y me retiré a mi cuarto. Pero esa noche, en lugar de llorar como había hecho tantas veces antes, me senté en mi cama y continué escribiendo en mi libreta. Ya no estaba planeando solo quejarme o resistir, estaba planeando mi liberación. Y cuando finalmente apagué la luz y cerré los ojos, por primera vez en 5 años, dormí profundamente. Porque sabía que había tomado la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a permitir que me trataran como si fuera una carga. Había llegado el momento de recordarles a todos que Guadalupe Morales era mucho más fuerte de lo que habían imaginado. Los días que siguieron a ese domingo terrible fueron como despertar de un sueño largo y confuso. Comencé a prestar más atención a las conversaciones que ocurrían por la casa, y lo que escuché me abrió los ojos de una manera que jamás imaginé. Carmen y Rafael hablaban abiertamente sobre planes que incluían mi dinero, como si yo ya no estuviera más ahí. Los escuché cuando comentaron sobre cambiar el carro usando parte de mi jubilación como enganche. Y vi cuando Carmen le mostró a su hermana María un catálogo de muebles nuevos, diciendo que ahora podrían darse ese lujo.
María comentó con su esposo Luis que ellos también podrían beneficiarse de ese dinero extra que yo representaba. Me había convertido en una espectadora de mi propia vida, caminando por la casa como un fantasma que nadie más veía de verdad. Durante esos días, también comencé a notar cosas que antes había ignorado por comodidad, como la forma en que Carmen suspiraba exageradamente cuando yo entraba a la cocina mientras ella cocinaba, o cómo Rafael bajaba el volumen de la televisión cuando yo me sentaba en la sala, como si mi presencia fuera una molestia. Miguel ya ni siquiera fingía cortesía conmigo. Cuando yo le hablaba, él respondía sin levantar la vista de su teléfono, con un tono que dejaba claro que yo lo estaba interrumpiendo. Hasta las comidas se habían vuelto momentos de tensión, donde yo comía en silencio mientras ellos hacían planes para el futuro usando recursos que eran míos. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché a Carmen hablando por teléfono con una de sus amigas. «Ay, comadre, no sabes lo difícil que es vivir con una persona mayor», decía. «Es como tener un niño grande que requiere atención constante». Mis manos se detuvieron sobre la blusa que estaba doblando. «Claro que ayuda económicamente», continuó Carmen, «pero a veces pienso que no vale la pena todo el trabajo extra que representa». ¿Trabajo extra? Eso era yo para mi propia hija. Trabajo extra. No una madre que la había criado con amor, no una mujer que había sacrificado su juventud para darle una vida mejor. Era trabajo extra que se compensaba con dinero. Esa noche, cuando la casa finalmente se quedó en silencio, las memorias comenzaron a regresar con una fuerza que me quitó el aliento. Me senté en mi cama angosta y dejé que los recuerdos fluyeran, porque necesitaba recordar quién había sido antes de convertirme en esta versión invisible de mí misma. Recordé cuando Carmen tenía 8 años y se enfermó gravemente con neumonía. Jesús y yo no teníamos seguro médico, y el hospital privado era nuestra única opción para salvarle la vida. Vendí mi único anillo de oro, el que mi madre me había dado cuando me casé, para pagar el tratamiento. Carmen estuvo 3 semanas internada y yo dormí en una silla junto a su cama todas las noches, alimentándola cucharada por cucharada cuando finalmente pudo comer. Recordé las noches que pasé despierta, cosiendo ropa para vender, trabajando hasta que me dolían los dedos para conseguir dinero extra y poder inscribir a mis hijos en escuelas mejores. Jesús trabajaba de albañil, pero su sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Yo tomé trabajos de costura, lavé ropa ajena, limpié casas, todo para que Carmen, José y María pudieran tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Recordé cómo ahorré peso por peso durante 2 años para poder hacer una fiesta de 15 años digna para María, porque ella soñaba con ese día desde que era niña pequeña. También recordé cuando José tuvo problemas en la preparatoria y necesitaba clases particulares para no reprobar. Jesús y yo trabajamos turnos dobles durante meses para pagar esas clases. Yo trabajaba limpiando oficinas de noche después de mis trabajos de día, llegando a casa a las 2 de la madrugada para levantarme a las 5 y preparar el desayuno para mi familia. José logró graduarse y conseguir su trabajo actual gracias a esos sacrificios que hicimos. Pero ahora, cuando me veía en las reuniones familiares, era como si todas esas noches sin dormir, todo ese trabajo agotador, hubiera sido borrado de su memoria. Durante esas madrugadas de insomnio, comencé a cuestionarme dónde había fallado como madre. ¿Había sido demasiado permisiva? ¿Debería haber enseñado a mis hijos a valorar más los sacrificios que Jesús y yo hicimos por ellos? ¿O tal vez el problema era que había dado tanto de mí misma que mis hijos crecieron pensando que era mi obligación sacrificarme por ellos? Intenté algunas veces iniciar conversaciones sobre mis sentimientos, pero era como hablar con paredes. Carmen siempre estaba ocupada con algo importante. José apenas aparecía por la casa, y María solo me buscaba cuando necesitaba que yo cuidara algo para ella. Un miércoles por la mañana, mientras limpiaba la sala, encontré un sobre abierto en la mesa del comedor. Era un estado de cuenta del banco de Carmen y Rafael. Normalmente yo no habría mirado, pero el sobre estaba abierto y los números eran visibles. Me quedé helada cuando vi la cantidad de dinero que tenían en su cuenta de ahorros. Más de 40,000 pesos. 40,000 pesos, mientras me decían constantemente que no tenían dinero para nada, que todo estaba muy caro, que necesitaban mi pensión para sobrevivir.
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Si tenían esa cantidad ahorrada, ¿por qué necesitaban mi dinero cada mes? ¿Por qué Carmen se quejaba constantemente de que no podían permitirse esto o aquello? La respuesta era dolorosa pero clara. No necesitaban mi dinero. Lo querían. Mi pensión no era una ayuda para sobrevivir. Era un ingreso extra que les permitía ahorrar su propio dinero y vivir más cómodamente. Yo era, literalmente, una fuente de ingresos adicionales. Una inversión que les daba rendimientos mensuales a cambio de darme techo y comida. Esa revelación me cambió algo por dentro. Durante días caminé por la casa sintiendo como si fuera una extraña, viendo todo con ojos nuevos. Las renovaciones que habían hecho en la casa el año anterior. Pisos nuevos, pintura fresca, electrodomésticos modernos. Todo pagado mientras me decían que el dinero estaba apretado y necesitaban mi contribución. La ropa de marca que Miguel usaba para ir a la escuela. Las salidas frecuentes de Carmen y Rafael a restaurantes, siempre con la excusa de que necesitaban un descanso de cuidarme. Los regalos caros que se compraban en Navidad mientras a mí me daban cosas prácticas como medicinas o ropa interior. Mi presencia se había vuelto puramente funcional. Era útil para lavar la ropa, planchar, cocinar cuando Carmen no tenía ganas, cuidar la casa cuando ellos salían. Pero mi compañía, mis sentimientos, mis opiniones, mis experiencias de vida, nada de eso les interesaba. Cuando intentaba contar historias de mi juventud o hablar sobre Jesús, veía cómo sus ojos se perdían, cómo buscaban excusas para irse a otro lugar. Era como si mi valor como persona hubiera sido reducido únicamente a mi utilidad práctica y económica. Una noche, mientras estaba acostada mirando el techo de mi cuartito, escuché a Carmen y Rafael discutiendo en su recámara. Las paredes eran delgadas, y aunque hablaban en voz baja, podía escuchar fragmentos de la conversación. «No puede durar para siempre», decía Rafael. «Ya está vieja. ¿Y si se enferma?», respondía Carmen. «Tal vez sería mejor empezar a buscar». No pude escuchar el resto, pero no necesitaba hacerlo. Estaban hablando de mi futuro, planeando qué hacer conmigo cuando ya no fuera útil o cuando mantenerme se volviera más caro que los beneficios que les proporcionaba. Al día siguiente era jueves, y como cada jueves, María venía a visitarme por la tarde. Pero esta vez, en lugar de alegrarme por su visita, me preparé mentalmente para observar su comportamiento con la misma atención que había estado prestando al de Carmen. María llegó a las 4 de la tarde, como siempre, pero inmediatamente noté que traía una bolsa grande. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo ha estado?». Platicamos durante unos minutos sobre cosas sin importancia, pero yo podía sentir que había algo más en su mente. Finalmente, María sacó de la bolsa una pila de papeles. «Mamá, Luis y yo hemos estado pensando en su situación aquí con Carmen», comenzó a decir. «Y creemos que tal vez sería bueno que usted tuviera algunas opciones, por si acaso». Los papeles eran folletos de asilos para adultos mayores, lugares que se anunciaban como residencias de lujo para la tercera edad. María los extendió sobre la mesa como si fueran opciones de vacaciones. «Mire, mamá, este lugar tiene jardines hermosos, actividades para los residentes, atención médica a las 24 horas», decía María con entusiasmo fingido. «Y este otro tiene alberca y salón de baile. Usted podría hacer muchas amigas de su edad». Yo tomé uno de los folletos y vi el precio mensual. Era exactamente la cantidad de mi pensión completa. No era casualidad. María había investigado específicamente lugares que costaran todo mi dinero, para que si yo me iba, no me quedara nada para ser independiente. «¿Y por qué crees que necesito esto, mija?», le pregunté con voz calmada, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y rabia. María se removió incómoda en su silla. «Bueno, mamá, usted ya no es tan joven, y Carmen a veces se ve estresada. Pensamos que tal vez en un lugar especializado usted estaría mejor atendida». «Especializado». Como si yo fuera una enferma mental que necesitara cuidados especiales. Como si vivir con mi propia familia fuera una carga demasiado pesada para ellos. «¿Carmen te pidió que trajeras esto?», pregunté directamente. María se puso roja y tartamudeó un poco antes de responder. «Bueno, todos hemos estado hablando y pensamos que tal vez…».
No pudo terminar la frase porque ambas sabíamos lo que estaba pasando. Mis 3 hijos se habían puesto de acuerdo para convencerme de irme a un asilo y dejarles mi pensión completa. Probablemente ya habían calculado cómo dividirse el dinero que se ahorrarían al no tener que mantenerme. Esa noche, después de que María se fue con sus folletos bajo el brazo y una expresión de derrota en la cara, me senté en mi cama y lloré por primera vez en semanas. Pero no lloré de autocompasión, lloré de coraje. Coraje hacia mí misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Coraje hacia mis hijos por planear mi futuro a mis espaldas, como si yo fuera un mueble que estorbaba. Y coraje porque finalmente entendía que todo el amor que yo había dado durante toda mi vida no había sido correspondido. Había criado a 3 personas que ahora me veían como un problema a resolver. Pero en medio de esa tristeza, también sentí algo más: determinación. Por primera vez en 5 años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ya no iba a permitir que decidieran por mí. Ya no iba a aceptar ser tratada como un estorbo en mi propia familia. Ya no iba a fingir que no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Había llegado el momento de tomar las riendas de mi propia vida, sin importar lo que eso significara para mis relaciones familiares. El viernes por la mañana, cuando Carmen se fue al trabajo, tomé mi credencial del INAPAM y salí de la casa. Tenía una misión muy específica: ir al banco donde recibía mi pensión y hablar con un ejecutivo sobre mis opciones. Durante el camino en el autobús, repasé mentalmente todo lo que había observado durante esa semana: los ahorros de Carmen y Rafael, los planes de María para mandarme a un asilo, las conversaciones sobre mi dinero como si fuera de ellos. Todo formaba un patrón muy claro que ya no podía ignorar. En el banco me atendió una señorita muy amable llamada Patricia. Le expliqué que quería información sobre cómo manejar mi pensión de manera más independiente. Patricia me preguntó si había algún problema con la forma en que recibía mi dinero actualmente, y por primera vez en años fui completamente honesta sobre mi situación. Le conté cómo había estado dando la mitad de mi pensión para gastos de la casa, pero que había descubierto que tal vez no era tan necesario como me habían hecho creer. Patricia me explicó todas mis opciones. Podía cambiar la domiciliación de mi pensión a otra cuenta en otro banco. Podía abrir una cuenta de ahorros separada donde se depositara automáticamente parte de mi pensión cada mes. También me informó sobre programas del gobierno para adultos mayores que yo no conocía, incluyendo descuentos en medicinas, transporte gratuito y opciones de vivienda subsidiada para personas de la tercera edad con ingresos limitados. Señora Guadalupe, me dijo Patricia al final de nuestra conversación, quiero que sepa que usted tiene derecho a manejar su dinero como mejor le parezca. Nadie, ni siquiera la familia, puede obligarla a usar su pensión de una manera que no la haga sentir cómoda. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba recordando que yo tenía derechos, que mi dinero era mío, que mis decisiones importaban. Cuando regresé a la casa esa tarde, Carmen ya había llegado del trabajo y estaba en la cocina preparando la cena. ¿Dónde anduvo, mamá?, me preguntó con ese tono de reproche que ya conocía bien. Fui al banco, le respondí simplemente. ¿Al banco? ¿Para qué? Su voz se puso tensa. Para resolver algunos asuntos de mi pensión, le dije, y vi cómo su cara se transformó. Era evidente que la idea de que yo fuera al banco sola a resolver asuntos la ponía nerviosa. Durante la cena, Carmen estuvo más callada de lo normal. Rafael intentó hacer conversación sobre su trabajo, pero yo podía sentir la tensión en el aire. Miguel, como siempre, comió en silencio mientras veía su teléfono, pero había algo diferente en la dinámica familiar esa noche. Tal vez era que yo ya no me sentía como la invitada que tenía que ser agradecida por cada bocado de comida. Por primera vez en 5 años, me sentía como la dueña de mi propio destino. Después de la cena, mientras ayudaba a lavar los platos, Carmen finalmente se armó de valor para preguntarme directamente sobre mi visita al banco. «Mamá, ¿pasó algo con su pensión? ¿Hubo algún problema?» Yo la miré a los ojos y vi algo que no había visto en mucho tiempo: miedo. Carmen tenía miedo de que yo cambiara algo en el arreglo que tanto les convenía. «No, mija», le dije con una sonrisa serena. «Solo quería informarme sobre mis opciones.
Una mujer de mi edad debe estar preparada para cualquier cosa. Esa noche, acostada en mi cama, reflexioné sobre lo diferente que me sentía después de solo una semana de haber abierto los ojos a mi realidad. Ya no era la abuela sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Ya no era la madre que se sentía culpable por cualquier inconveniente que pudiera causar. Me había convertido en una mujer con información, con opciones, con un plan. Y aunque mis hijos aún no lo sabían, todo estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habían imaginado. La transformación que estaba ocurriendo dentro de mí no era solo emocional, era práctica, calculada, determinada. Durante 72 años había puesto las necesidades de otros por encima de las mías propias. Había sido la esposa perfecta, la madre sacrificada, la abuela complaciente. Pero ahora había llegado el momento de ser algo que nunca había sido. Una mujer que se pone a sí misma primero. Y cuando finalmente cerré los ojos esa noche, lo hice con una sonrisa en los labios, porque sabía que el próximo capítulo de mi vida sería completamente diferente al anterior. Fue una mañana de la semana siguiente cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Me desperté más temprano que de costumbre. Preparé el café como siempre lo hacía, pero esta vez observé cada movimiento, cada palabra, cada mirada con una claridad que no había tenido en años. Carmen se quejó de que el café estaba muy claro. Rafael ni siquiera me miró, y una vez más escuché comentarios sobre cómo sería bueno tener más dinero disponible para sus planes. Luis llegó temprano ese día y se unió a la conversación sobre cómo organizar mejor los recursos de la casa, incluyendo obviamente mi jubilación. En ese momento, una calma extraña se apoderó de mí, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. Ellos querían mi dinero, pero no me querían a mí. Querían los beneficios de tenerme ahí, pero no mi presencia verdadera. Entonces decidí que les iba a dar exactamente lo que estaban pidiendo. Durante los días siguientes, comencé a tomar medidas silenciosas que nadie notó. Lo primero que hice fue regresar al banco, esta vez con una determinación férrea que me sorprendió a mí misma. Patricia, la ejecutiva que me había atendido antes, se alegró de verme nuevamente. «¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Guadalupe?», me preguntó con una sonrisa genuina. «Quiero cambiar mi pensión a otra cuenta», le dije sin rodeos. «Y quiero que sea en un banco diferente, donde nadie de mi familia tenga acceso». Patricia me miró con comprensión en sus ojos, como si hubiera visto casos similares antes. El proceso fue más sencillo de lo que imaginé. Patricia me explicó que podía transferir mi pensión a cualquier banco de mi elección y que el cambio se haría efectivo en el siguiente periodo de pago. También me ayudó a abrir una cuenta de ahorros donde se depositaría automáticamente el dinero de la venta de mi casa anterior, dinero que había mantenido intacto durante 5 años. Cuando vi el estado de cuenta con la cantidad total que tenía disponible, me quedé sin palabras. Había olvidado que tenía suficiente dinero no solo para ser independiente, sino para vivir cómodamente durante muchos años. «Señora Guadalupe», me dijo Patricia mientras revisábamos los papeles, ¿ha considerado todas sus opciones de vivienda? Con la cantidad que tiene ahorrada, más su pensión mensual, usted podría rentar un departamento muy decente o incluso comprar algo pequeño. Sus palabras me abrieron un mundo de posibilidades que había olvidado que existían. Durante 5 años había vivido sintiéndome como una carga, como alguien que dependía de la caridad de sus hijos. Pero la realidad era completamente diferente. Yo tenía recursos suficientes para vivir independientemente, con dignidad, sin pedirle nada a nadie. Después del banco, caminé por el centro de la ciudad con una sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Me detuve en una cafetería y ordené un café con pastel, algo que no había hecho en años porque Carmen siempre decía que gastar dinero en lujos no era necesario. Mientras saboreaba mi café, observé a las personas pasar por la calle. Había ancianos caminando solos, mujeres de mi edad haciendo compras, parejas mayores tomadas de la mano. Toda esa gente vivía sus vidas sin pedirle permiso a nadie, sin sentirse como una carga. ¿Por qué yo había aceptado vivir como una prisionera en la casa de mi propia hija? Esa tarde, decidí visitar a mi vieja amiga Rosa, quien vivía del otro lado de la ciudad.
Había mantenido contacto telefónico con ella durante estos 5 años, pero Carmen siempre ponía cara larga cuando yo mencionaba que quería visitarla. «Es muy lejos, mamá», decía Carmen, «y el transporte está muy caro». Pero ese día tomé el metro y 2 autobuses, y llegué a la casa de Rosa, sin pedirle permiso a nadie. La sorpresa y alegría en el rostro de mi amiga al verme fue algo que no había visto en mucho tiempo en mi propia casa. «Guadalupe, ¡qué sorpresa tan maravillosa!». Rosa me abrazó con un cariño genuino que me hizo recordar lo que era sentirse querida. «Pasa, pasa. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Te trajo Carmen?». Cuando le expliqué que había venido sola, Rosa frunció el ceño con preocupación. «¿Todo está bien, comadre? Te noto diferente». Y tenía razón. Yo estaba diferente. Por primera vez en 5 años, me sentía como la Guadalupe que había sido antes. La mujer fuerte que había criado 3 hijos trabajando día y noche, la que había enfrentado la vida sin miedo. Pasamos toda la tarde conversando, y por primera vez en mucho tiempo pude hablar libremente sobre mi situación sin sentir que estaba traicionando a mi familia. Rosa me escuchó con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo lo que había estado viviendo, Rosa se quedó callada por un momento largo. «Guadalupe», me dijo finalmente, «lo que me estás contando no está bien. Ninguna madre debería vivir así, sintiéndose como un estorbo en la casa de sus propios hijos». «¿Tú qué harías en mi lugar?», le pregunté. Rosa me miró directamente a los ojos. «Comadre, yo tengo un cuarto desocupado aquí en mi casa. Mi hijo se casó y se fue hace 2 años, y desde entonces ese cuarto está vacío. Si tú quisieras, podrías quedarte aquí conmigo. Podríamos acompañarnos mutuamente, dividir los gastos, vivir tranquilas sin que nadie nos haga sentir como cargas». Su oferta me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo sentí una emoción que no había experimentado en años. Esperanza. «¿Hablas en serio, Rosa?», le pregunté. «Completamente en serio», respondió ella. «Mira, Guadalupe, nosotras ya tenemos 70 años. Ya criamos a nuestros hijos, ya cumplimos con nuestras obligaciones como madres y esposas. Ahora es tiempo de vivir para nosotras mismas. Y si nuestros hijos no pueden apreciarnos como merecemos, entonces es su pérdida, no la nuestra». Las palabras de Rosa resonaron en mi corazón como un eco de todo lo que había estado sintiendo, pero no me había atrevido a expresar. Regresé a la casa de Carmen esa noche con una sensación completamente nueva. Ya no me sentía como una prisionera regresando a su celda. Me sentía como una mujer con opciones, con planes, con un futuro que dependía únicamente de mis propias decisiones. Cuando Carmen me vio llegar, inmediatamente comenzó con sus preguntas y reproches. «¿Dónde estuvo todo el día, mamá?». «Llegué del trabajo y no estaba aquí». Me preocupé mucho, pero esta vez sus palabras no me afectaron como antes. «Fui a visitar a Rosa», le dije simplemente. «¿A Rosa? ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Por qué no me avisó?». La molestia en su voz era evidente. «Carmen, tengo 72 años, no soy una niña. Puedo ir a donde quiera sin pedir permiso». Mi respuesta la sorprendió. Claramente no esperaba esa actitud de mi parte. «Bueno, sí, pero podría haberle pasado algo. A su edad no debería andar sola por la ciudad. A su edad». Como si ser mayor me convirtiera automáticamente en incapaz de tomar mis propias decisiones. Durante la cena, noté que Carmen estaba más observadora de lo normal. Me miraba como si estuviera tratando de descifrar qué había cambiado en mí. Rafael también parecía percibir la diferencia, aunque no podía identificar exactamente qué era. Miguel, como siempre, estaba absorto en su teléfono, pero había algo en el ambiente familiar que había cambiado. Una tensión nueva que no existía antes. Era como si ellos pudieran sentir que su control sobre mí se estaba debilitando, aunque aún no entendían por qué. Después de la cena, mientras lavábamos los platos, Carmen finalmente se animó a preguntarme directamente sobre mi comportamiento. «Mamá, ¿está todo bien? La noto como diferente últimamente». Era mi oportunidad para ser honesta, para explicarle cómo me sentía, para intentar arreglar nuestra relación, pero algo me detuvo. Tal vez era que sabía que Carmen no estaba preguntando porque realmente se preocupara por mis sentimientos, sino porque temía que su fuente de ingresos extra estuviera en peligro. «Estoy bien, mija», le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos.
Solo he estado reflexionando sobre mi vida, sobre el futuro. Carmen me miró con suspicacia. ¿Qué tipo de reflexiones? Podía escuchar la preocupación en su voz, pero no era preocupación por mi bienestar emocional. Era preocupación por lo que mis reflexiones podrían significar para sus planes financieros. Reflexiones normales de una mujer de mi edad, le respondí vagamente, sobre lo que quiero hacer con el tiempo que me queda. Esa noche, acostada en mi cama estrecha, comencé a planear mi salida con detalle. Ya tenía dónde ir. Rosa me había ofrecido su casa con genuino cariño. Ya tenía los recursos financieros, mi pensión transferida y mis ahorros intactos. Solo necesitaba decidir cuándo y cómo hacerlo. Quería que fuera de una manera que les enviara un mensaje claro, que yo no era la anciana indefensa que ellos creían que era, sino una mujer capaz de tomar decisiones importantes sobre su propia vida. Los días siguientes los dediqué a observar más cuidadosamente las rutinas de la casa. Carmen se iba al trabajo a las 8 de la mañana y regresaba a las 5. Rafael salía a las 7 y volvía a las 6. Miguel se iba a la escuela a las 7:30 y regresaba a las 2:30. Esto me daba una ventana de tiempo en las mañanas cuando la casa estaba completamente vacía. Era el momento perfecto para ejecutar mi plan sin confrontaciones innecesarias. También comencé a separar discretamente mis pertenencias más importantes. No tenía muchas cosas. 5 años viviendo en un cuarto pequeño no me habían permitido acumular muchas posesiones. Pero había algunas fotos familiares, documentos importantes, un par de joyas que habían pertenecido a mi madre y algunos libros que Jesús me había regalado durante nuestro matrimonio. Todo cabía en una maleta pequeña que había guardado debajo de mi cama desde que llegué a esa casa. Una tarde, mientras Carmen estaba en el trabajo, llamé a Rosa para confirmar nuestros planes. «Comadre», le dije, «he decidido aceptar tu oferta. ¿Cuándo podría mudarme contigo?» Rosa se emocionó tanto que casi gritó por el teléfono. «Cuando tú quieras, Guadalupe. La casa está lista, el cuarto está limpio y yo estoy emocionada de tenerte aquí». Decidimos que me mudaría el siguiente viernes por la mañana, cuando todos estuvieran fuera de la casa. Durante los días previos a mi partida, observé a mi familia con una mezcla de tristeza y determinación. Parte de mí esperaba que alguien notara mi alejamiento emocional, que alguien preguntara si estaba bien, que alguien demostrara un interés genuino en mi bienestar. Pero no pasó. Carmen seguía quejándose de los gastos y haciendo planes que incluían mi dinero. Rafael seguía ignorándome por completo. Miguel seguía tratándome como si fuera invisible. Y yo seguía siendo la abuela silenciosa que cocinaba, limpiaba y pagaba las cuentas sin recibir nada a cambio más que un techo sobre mi cabeza. El jueves por la noche, mi última noche en esa casa, no pude dormir. No por nervios o miedo, sino por una extraña sensación de libertad anticipada. Durante 5 años había dormido en esa cama sintiendo que era una invitada temporal en la casa de mi hija. Pero esa noche sabía que nunca más iba a despertarme sintiéndome como una carga para nadie. Nunca más iba a tener que pedir permiso para salir, o justificar cómo gastaba mi dinero, o escuchar conversaciones sobre mi futuro como si yo no tuviera voz ni voto en las decisiones. El viernes amaneció nublado, pero para mí era el día más brillante que había tenido en años. Esperé hasta que toda la familia se fuera, como había planeado. Carmen se despidió de mí con su beso rutinario en la mejilla. «Que tenga buen día, mamá. Nos vemos en la tarde». Pero cuando regresara esa tarde, ya no me encontraría ahí. Rafael salió sin siquiera decirme adiós, como siempre. Miguel gritó, «Hasta luego, abuela», desde la puerta sin voltear a verme. Era perfecto. Una despedida completamente normal para lo que sería todo menos una salida normal. 1 hora después de que se fueron, Rosa llegó con un taxi como habíamos quedado. Verla parada en la puerta de la casa de Carmen, sonriendo y lista para llevarme a mi nueva vida, me llenó de una emoción que no había sentido en décadas. «¿Estás lista, comadre?», me preguntó. «Más que lista», le respondí mientras cargaba mi maleta pequeña. Era todo lo que necesitaba de 5 años vividos en esa casa. Antes de irme, dejé una carta en la mesa de la cocina. La había escrito durante la madrugada, pesando cada palabra cuidadosamente. No quería ser cruel, pero sí quería ser clara. La carta decía: «Querida familia,
Durante 5 años he vivido aquí sintiéndome como una invitada que debe ganarse su lugar todos los días. He escuchado sus conversaciones sobre mi dinero como si fuera de ustedes. He visto sus planes para mi futuro sin consultarme. Y he sentido cómo mi presencia se ha vuelto más una carga que una bendición, ya que han dejado muy claro que lo que más valoran de mí es mi pensión. He decidido llevármela conmigo. Estaré bien, no se preocupen por mí. Y espero que algún día entiendan que una madre merece ser tratada con respeto y cariño, no solo como una fuente de ingresos, con amor, pero también con dignidad. Guadalupe. Cuando el taxi se alejó de la casa donde había vivido los últimos 5 años, no miré hacia atrás, no por rencor, sino porque finalmente estaba mirando hacia adelante, hacia una nueva vida donde sería respetada, valorada y donde mis decisiones importarían. Rosa tomó mi mano durante el viaje y me dijo: Guadalupe, estás haciendo lo correcto. A veces tenemos que alejarnos de las personas que amamos para enseñarles a valorarnos. Y mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, yo sonreía sabiendo que por primera vez en 5 años estaba tomando el control de mi propia historia. La carta que dejé en la mesa era corta y directa, pero cada palabra había sido elegida cuidadosamente. Querida familia, siempre han dejado muy claro que mi pensión es más importante que mi presencia. Ahora pueden quedarse con la presencia, y yo me quedo con la pensión. No me busquen. Guadalupe. Carmen me llamó desesperada el mismo día, llorando y gritando por el teléfono, preguntando dónde estaba y exigiendo que regresara a casa inmediatamente. Rafael estaba al fondo gritando sobre las cuentas que vencerían a fin de mes. Pero por primera vez en mi vida, colgué el teléfono en la cara de mi propia hija y mantuve mi decisión firme. José apareció en la casa de Rosa 2 días después, tratando de convencerme de volver, pero cuando vio que estaba bien instalada, que había tomado todas las precauciones sola y que no demostraba ningún arrepentimiento, se dio cuenta de que algo había cambiado definitivamente en mí. Las primeras semanas en casa de Rosa fueron una revelación completa. Despertar cada mañana sin la sensación de que era una molestia para alguien. Desayunar tranquilamente mientras platicábamos sobre nuestros planes del día. Poder ver la televisión sin que alguien suspirara porque yo había elegido el programa. Rosa se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en la hermana que nunca tuve. Nuestras conversaciones eran reales, profundas, llenas de respeto mutuo. Cuando yo hablaba sobre mi pasado, ella me escuchaba con genuino interés. Cuando ella me contaba sobre sus experiencias, yo la escuchaba sin prisa, sin pensar en otras cosas que tenía que hacer. Mi pensión, que antes se diluía en las necesidades de una casa entera, ahora me permitía vivir con dignidad, e incluso algunos pequeños lujos que nunca me había permitido. Rosa y yo dividíamos los gastos de la casa de manera equitativa, pero aún así me sobraba dinero para comprar ropa nueva, para ir al salón de belleza, para invitar a Rosa a almorzar en restaurantes bonitos. Por primera vez en 5 años me sentí realmente viva y valorada. Cuando María vino a visitarme un mes después, llorando y pidiendo disculpas, la recibí con cariño, pero le dejé claro que mi decisión no cambiaría. Rosa tenía un grupo de amigas que se reunían todos los miércoles en el parque cercano para hacer ejercicio suave y platicar. Al principio me daba pena unirme a ellas, pero Rosa insistió en que me acompañara. Guadalupe, me dijo, estas señoras van a entender perfectamente lo que has vivido. Muchas de nosotras hemos pasado por situaciones similares. Y tenía razón. Cuando conocí a doña Esperanza, a doña Consuelo y a doña Leticia, descubrí que no era la única mujer mayor que había tenido problemas con hijos adultos que no valoraban a sus padres. Era como pertenecer a un club que nunca había sabido que existía. Doña Esperanza me contó cómo su hijo había intentado venderle la casa por debajo de su valor para quedarse con el dinero. Doña Consuelo había descubierto que su nuera estaba usando su tarjeta de débito sin permiso para compras personales. Doña Leticia había sido prácticamente prisionera en su propia casa porque su familia la había convencido de que estaba demasiado vieja para salir sola. Todas estas mujeres habían tenido que tomar decisiones difíciles para recuperar su dignidad, y todas me recibieron como una hermana que finalmente había encontrado el valor para defenderse. Durante esos primeros meses, Carmen intentó varias veces convencerme de que regresara.
prometiendo que todo sería diferente. Pero yo había aprendido que las promesas hechas desde la desesperación raramente son duraderas. Cada vez que hablábamos, yo respondía con cariño pero con firmeza. Ya había dado mi vida entera para ellos. Ahora era hora de vivir para mí misma. Cuando Carmen hacía su última tentativa, 2 meses después de mi partida, llorando e implorando en el portón de la casa de Rosa, yo la miré a través de la ventana y susurré bajito las palabras que sellaron mi destino para siempre. Ustedes querían que yo desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. Miguel fue el único que logró tocar mi corazón cuando vino a visitarme un mes después de todo. Era un sábado por la tarde, y Rosa estaba en el mercado cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con mi nieto parado ahí, con los ojos rojos de haber llorado. «Abuela», me dijo con una voz quebrada que no había escuchado desde que era pequeño. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo invité a sentarse en la sala de Rosa, que ahora también era mi sala, y esperé a que él encontrara las palabras. «Abuela, siento mucho cómo te tratamos», comenzó Miguel, sin poder mirarme a los ojos. «Al principio no entendía por qué te habías ido. Mis papás decían que te habías vuelto loca, que era una etapa de la edad. Pero después, cuando ya no estabas, me di cuenta de muchas cosas». Miguel me contó cómo la casa había cambiado después de mi partida. Sin mi contribución económica, Carmen y Rafael habían comenzado a pelear constantemente por dinero. Sin mis cuidados diarios, la casa siempre estaba desordenada y sucia. Sin mi comida casera, comían pizza y comida rápida que costaba mucho más de lo que yo gastaba en ingredientes frescos. Pero lo peor, continuó Miguel con lágrimas en los ojos, es que me di cuenta de que nunca te preguntábamos cómo te sentías. Nunca te pedíamos tu opinión sobre nada. Te tratábamos como si fueras invisible, excepto cuando necesitábamos algo de ti. Mi nieto había madurado mucho en esos meses, y por primera vez en años pude ver al niño tierno que había sido antes de que la adolescencia y el ejemplo de sus padres lo convirtieran en alguien indiferente hacia mí. Le expliqué a Miguel que a veces tenemos que alejarnos de las personas que amamos para que aprendan a valorarnos de verdad. No me fui porque no los quiera, le dije. Me fui porque me quiero a mí misma lo suficiente como para no aceptar ser tratada como un estorbo. Miguel me preguntó si algún día podría regresar, y yo le respondí con honestidad. Miguel, tu papá y tu mamá tendrían que cambiar muchas cosas para que yo considerara volver. Y los cambios verdaderos toman tiempo. No se dan de la noche a la mañana. Después de esa conversación con Miguel, comencé a recibir llamadas ocasionales de mis otros hijos. José me llamaba cada 2 semanas para preguntarme cómo estaba, pero podía escuchar la incomodidad en su voz. Era evidente que no sabía muy bien cómo relacionarse conmigo ahora que yo no estaba disponible para él todo el tiempo. María venía a visitarme una vez al mes, pero nuestras conversaciones eran tensas. Ella seguía tratando de convencerme de que había exagerado mi reacción, que las cosas no habían estado tan mal como yo las percibía. Un día, María llegó a la casa de Rosa con una expresión especialmente seria. «Mamá», me dijo después de los saludos de cortesía, «tengo algo que contarte. Carmen y Rafael están teniendo problemas serios de dinero. Sin tu pensión no pueden pagar todas las cuentas de la casa. Rafael está considerando buscar un segundo trabajo, y Carmen está pensando en trabajar tiempo completo». La información me llegó sin sorpresa. Yo había calculado años atrás cuánto representaba mi contribución en el presupuesto familiar, y sabía que mi partida tendría consecuencias económicas importantes. «¿Y qué quieres que haga al respecto?», le pregunté a María con genuina curiosidad. «Bueno», respondió ella con incomodidad, «pensábamos que tal vez podrías considerar ayudarlos un poco, aunque no vivas con ellos. Algo así como una ayuda familiar temporal». Ahí estaba otra vez. La idea de que mi dinero debería estar disponible para mis hijos sin importar cómo me trataran. «María», le dije con voz calmada pero firme, «durante 5 años ayudé a Carmen y Rafael. No solo con dinero, sino con trabajo doméstico, cuidando a Miguel, manteniendo la casa. ¿Cuándo ellos me ayudaron a mí? ¿Cuándo se preocuparon por mi bienestar emocional?» María intentó argumentar que la familia debe apoyarse mutuamente, que los problemas se resuelven unidos. Pero yo ya no estaba interesada en esos discursos sobre la familia, cuando esa misma familia me había tratado como un objeto durante años.
María, si Carmen y Rafael quieren mi ayuda, van a tener que empezar por ofrecerme disculpas sinceras. No discursos sobre cómo he malinterpretado las cosas, sino reconocimiento real de cómo me trataron. Y después tendrían que demostrar con hechos, no con palabras, que realmente han cambiado. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que había vivido en años. Rosa y yo desarrollamos rutinas que nos hacían felices a ambas. Nos levantábamos temprano, desayunábamos mientras veíamos las noticias, salíamos a caminar por el parque, hacíamos las compras juntas, cocinábamos platos que realmente nos gustaban. Por las tardes, a veces leíamos, a veces veíamos telenovelas, a veces simplemente platicábamos sobre la vida. Era una existencia simple, pero profundamente satisfactoria. También comencé a descubrir aspectos de mí misma que había olvidado durante los años de vivir para otros. Descubrí que me gustaba pintar acuarelas, algo que había hecho cuando era joven, pero había abandonado cuando se convirtió en madre. Rosa me acompañó a comprar materiales de arte, y pronto teníamos un pequeño estudio improvisado en el cuarto que antes había sido de su hijo. Mis primeras pinturas eran torpes, pero con cada intento mejoraba. Y más importante aún, disfrutaba el proceso de crear algo hermoso solo para mí. Un día, mientras pintaba un paisaje del parque donde caminábamos, Rosa me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. Guadalupe, mírate, tienes 72 años y apenas estás empezando a vivir tu propia vida. Imagínate todo lo que puedes hacer en los años que te quedan. Y tenía razón. Durante décadas había vivido mi vida en función de otros. Primero mi esposo, después mis hijos, después mis nietos. Pero ahora, por primera vez, estaba viviendo en función de mis propios deseos y necesidades. La transformación en mi apariencia también fue notable. Con el dinero que antes gastaba en contribuir a una casa donde no era apreciada, ahora podía cuidarme mejor. Me corté el cabello en un estilo más moderno. Compré ropa que me gustaba en lugar de la ropa práctica que Carmen siempre me recomendaba. E incluso me atreví a usar maquillaje suave que me hacía sentir más joven. Cuando las amigas de Rosa me veían, comentaban sobre lo bien que me veía, sobre la luz que tenía en los ojos. 6 meses después de mi partida, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, pero su tono era completamente diferente al de las llamadas anteriores. No había exigencias, no había reproches, no había intentos de manipulación emocional. «Mamá», me dijo con voz humilde, «¿podríamos platicar? No para pedirle que regrese, sino para hablar realmente. Creo que necesito entender muchas cosas». Acepté encontrarme con ella en un café neutral, lejos tanto de su casa como de la casa de Rosa. Cuando llegué al café, Carmen ya estaba ahí, y me sorprendió ver lo demacrada que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras, y su cabello estaba descuidado. Parecía una mujer que había estado cargando mucho estrés. Nos sentamos una frente a la otra, y por primera vez en años, Carmen me miró realmente a los ojos. «Mamá», comenzó a decir, «he estado pensando mucho en lo que pasó, y creo que usted tenía razón en muchas cosas». Carmen me contó cómo habían sido esos meses sin mí. Los problemas económicos eran solo la punta del iceberg. Rafael y ella peleaban constantemente, culpándose mutuamente por la situación. Miguel había comenzado a reprocharles el trato que me habían dado, diciendo que él se avergonzaba de cómo habían actuado. La casa siempre estaba sucia, porque ninguno de los dos tenía tiempo para mantenerla como yo la mantenía. Comían mal, gastaban más dinero en comida preparada, y la convivencia familiar se había vuelto tensa y desagradable. Pero lo peor, me dijo Carmen con lágrimas en los ojos, es que me di cuenta de que perdí a mi mamá. No solo porque se fue de la casa, sino porque hace años que dejé de verla como mi mamá. La veía como alguien que me ayudaba con mis problemas. Nunca me pregunté si usted tenía problemas propios, si necesitaba algo de mí, si se sentía querida o valorada. Era la primera vez en años que Carmen hablaba de mí como una persona con sentimientos y necesidades propias, no como una función que cumplía en su vida. Le pregunté a Carmen qué esperaba de esa conversación. «No espero que regrese», me dijo. «Después de todo lo que ha pasado, entiendo que puede ser imposible, pero quería pedirle perdón por tratarla como si fuera invisible.
Perdón por hablar de su dinero como si fuera nuestro. Perdón por no valorar todo lo que hizo por nosotros durante tantos años. Sus disculpas sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Las disculpas son fáciles de dar cuando las consecuencias de los errores se vuelven inconvenientes. Carmen, le dije después de escuchar todo lo que tenía que decir, agradezco tus disculpas, pero las disculpas son solo el primer paso. Si realmente quieres reparar nuestra relación, va a tomar tiempo y va a requerir cambios reales en tu comportamiento, no solo en tus palabras. Carmen me preguntó qué tendría que hacer para demostrar que había cambiado, y yo le di una respuesta que no esperaba. Primero, aprende a vivir sin depender de mí. Resuelve tus problemas financieros con tus propios recursos. Demuestra que puedes valorarme por quién soy, no por lo que puedo hacer por ti. Cuando salimos del café, Carmen me preguntó si podía abrazarme. Acepté, pero fue un abrazo diferente a los que habíamos compartido en años. No era el abrazo rutinario de una hija cumpliendo con las formas. Era el abrazo de una mujer que finalmente entendía que había perdido algo valioso y quería recuperarlo. ¿Podré visitarla de vez en cuando?, me preguntó. Puedes, le respondí, pero como invitada, no como alguien que tiene derecho a exigir mi tiempo o mi presencia. Regresé a la casa de Rosa esa tarde sintiéndome extrañamente en paz. No había perdonado completamente a Carmen, pero tampoco sentía el resentimiento amargo que había cargado durante meses. Había comenzado un proceso de sanación que tal vez tomaría años en completarse, pero al menos había comenzado. Rosa me esperaba con té caliente y una sonrisa curiosa. «¿Cómo te fue, comadre?», me preguntó. «Bien», le respondí. «Creo que Carmen finalmente está empezando a entender lo que perdió». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama en el cuarto que Rosa me había dado con tanto cariño, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquel domingo terrible, cuando Carmen habló de mi pensión como si fuera de ella. Había pasado de ser una mujer invisible en la casa de su propia hija a ser una mujer respetada y valorada en la casa de una verdadera amiga. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Y había descubierto que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida cuando tienes el valor de tomar decisiones difíciles. Cuando finalmente cerré los ojos esa noche, lo hice con una sonrisa en los labios, porque sabía que había recuperado algo que había perdido durante años, mi dignidad. Y eso valía más que cualquier pensión, más que cualquier comodidad, más que cualquier relación familiar que me costara mi autorrespeto. Había aprendido que a veces, el amor más grande que puedes dar a las personas que quieres es enseñarles a valorarte, aunque eso signifique alejarte de ellas. Un año después de mi decisión, la vida había encontrado un nuevo ritmo, mucho más gentil y respetuoso conmigo misma. Todas las mañanas tomaba mi café mirando hacia el jardín de Rosa, observando los pájaros que venían a beber agua en la pequeña fuente que habíamos instalado juntas. Ya no había prisa, ya no había exigencias silenciosas, ya no había esa sensación constante de estar molestando a alguien con mi presencia. Descubrí que tenía pasión por cuidar plantas, algo que nunca había tenido tiempo para explorar cuando vivía en la prisa de servir a otros. Mis manos, antes siempre ocupadas con tareas para la familia, ahora encontraban paz plantando semillas y regando flores que crecían solo porque yo quería verlas crecer. Rosa se había convertido en más que una amiga. Se había convertido en la hermana que nunca tuve. Nuestras conversaciones de tarde, tomando té y compartiendo las pequeñas alegrías y tristezas del día, me hicieron darme cuenta de cuánto me había olvidado de cultivar amistades verdaderas. Los fines de semana, participábamos en las actividades del centro comunitario, donde conocí a otras mujeres con historias parecidas a la mía. Mujeres que también habían tenido que aprender a valorarse después de una vida entera olvidándose de sí mismas. Durante este tiempo, mis hijos habían comenzado a entender gradualmente el mensaje que les había enviado con mi partida. José me visitaba cada mes, siempre con una actitud más humilde que antes. Ya no venía a pedirme favores o a quejarse de sus problemas esperando que yo los resolviera. Ahora venía simplemente a platicar, a preguntarme cómo estaba, a contarme sobre su vida sin esperar nada a cambio. Era una relación más madura, más equilibrada, donde él me veía como una persona completa y no solo como su madre dispuesta a todo.
María había comenzado a llamarme todas las semanas, pero sus llamadas también habían cambiado. Ya no eran conversaciones donde ella monopolizaba el tiempo hablando de sus problemas. Ahora me preguntaba genuinamente sobre mis actividades, sobre mis nuevas amigas, sobre mis proyectos de pintura. Cuando le conté que había vendido mi primera acuarela en una feria de arte local, su emoción fue auténtica. «Mamá, no sabía que tenía tanto talento», me dijo. «Me da mucho gusto que esté descubriendo nuevas facetas de usted misma». Miguel se había convertido en mi visitante más frecuente y más querido. Venía a verme cada 2 semanas y nuestras conversaciones habían recobrado la calidez que habían tenido cuando él era niño. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus planes para el futuro. Pero más importante aún, me escuchaba cuando yo le contaba historias de mi juventud, sobre su abuelo Jesús, sobre los viejos tiempos. Era como si hubiera redescubierto a su abuela no como un mueble en su casa, sino como una persona fascinante con una vida rica en experiencias. Carmen tardó más tiempo en adaptarse a la nueva dinámica. Durante meses, sus visitas fueron tensas, llenas de intentos fallidos de convencerme de regresar y de justificaciones sobre por qué las cosas habían sido como fueron. Pero poco a poco, especialmente después de nuestra conversación en el café, comenzó a cambiar su enfoque. En lugar de hablar sobre lo que yo podía hacer por ella, empezó a preguntarme qué podía hacer ella por mí. Fue un cambio sutil, pero significativo, que no pasó desapercibido. Una tarde de domingo, exactamente 1 año después de aquella comida familiar que había cambiado todo, Carmen llegó a la casa de Rosa con una expresión que nunca había visto en su cara. «Mamá», me dijo después de saludarme, «quería pedirle un favor muy especial». Mi primera reacción fue de precaución. Durante décadas, los favores que me pedían mis hijos siempre implicaban sacrificios de mi parte. Pero Carmen continuó. Quería pedirle que me enseñe a cocinar sus recetas favoritas. No porque necesite que cocine para mí, sino porque quiero aprender algo que usted sabe hacer muy bien. Era la primera vez en años que uno de mis hijos me pedía que compartiera conocimiento en lugar de trabajo o dinero. Pasamos toda esa tarde en la cocina de Rosa, donde le enseñé a Carmen cómo hacer el mole que tanto le gustaba cuando era niña. Mientras cocinábamos, platicamos de una manera que no habíamos hecho en décadas. Carmen me contó sobre los problemas que había tenido después de mi partida, pero no para culparme o manipularme, sino para explicarme cómo esos problemas la habían hecho reflexionar sobre nuestras relaciones familiares. «Mamá», me dijo mientras molía chiles, «cuando usted se fue, al principio solo pensé en lo inconveniente que era. Pero después, cuando la casa se sentía tan vacía, tan fría, me di cuenta de que no era solo su ayuda lo que extrañaba. Era usted, su presencia, sus historias, su forma de hacer que todo se sintiera como hogar». Eran palabras que había esperado escuchar durante años, pero que llegaban en el momento perfecto, cuando yo ya no las necesitaba para sentirme completa, sino que las podía recibir como un regalo. Rosa observó desde la sala cómo Carmen y yo cocinábamos juntas y más tarde me dijo, «Guadalupe, tu hija está aprendiendo a verte como persona, no solo como mamá. Eso es un cambio muy importante». Y tenía razón. Carmen ya no me hablaba con esa mezcla de cariño condescendiente y expectativa que había caracterizado nuestra relación durante años. Me hablaba como a una igual, como a una mujer adulta cuyas opiniones y sentimientos importaban. Cuando recibí una llamada de Miguel en mi cumpleaños número 73, contándome que estaba yendo bien en la escuela y que tenía nostalgia de nuestras conversaciones, supe que había tomado la decisión correcta. Él era el único que había logrado entender desde el principio que mi distancia no era enojo, sino necesidad de respeto. «Abuela», me dijo por teléfono, «quiero que sepa que usted me enseñó algo muy importante, que las personas mayores no son cargas, sino tesoros, y que todos merecemos ser tratados con dignidad, sin importar la edad». Una tarde, mientras organizaba una caja con fotografías antiguas, encontré una carta que había comenzado a escribir para Carmen semanas antes de tomar mi decisión final. En la carta, yo trataba de explicar mis sentimientos, pedir más atención, solicitar que me trataran con más cariño. Sonreí al leer aquellas palabras llenas de súplicas y peticiones, porque me di cuenta de cómo había cambiado. Ya no necesitaba pedir que me trataran con dignidad,
Simplemente había elegido vivir donde eso ocurría naturalmente. Doblé la carta cuidadosamente y la puse de vuelta en la caja, no como un recuerdo triste, sino como un símbolo de quien yo solía ser antes de aprender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. A veces, el mayor comienzo nuevo es el silencio que elegimos mantener cuando finalmente entendemos nuestro propio valor. Los domingos se habían convertido en mi día favorito de la semana. Rosa y yo habíamos establecido la tradición de invitar a una de nuestras amigas del grupo a almorzar. Cocinábamos juntas, platicábamos sobre nuestras vidas, reíamos con historias del pasado. Era exactamente el tipo de vida social que había añorado durante años. Conversaciones donde mi presencia era valorada, donde mis opiniones eran escuchadas, donde mi compañía era disfrutada genuinamente. Un domingo particular, mientras preparábamos pozole para Doña Esperanza, Rosa me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Guadalupe, ¿te arrepientes de algo de lo que pasó? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí misma, le dije. Me arrepiento de haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. Pero no me arrepiento de haber tomado la decisión de cambiar mi vida. Esa decisión me devolvió mi dignidad. Estamos curiosas por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás leyendo? Comenta abajo y cuéntanos qué opinas sobre la decisión de Guadalupe. ¿Hiciste alguna vez algo similar por tu propio bienestar? Meses después, Carmen me sorprendió con una propuesta inesperada. Mamá, me dijo durante una de sus visitas mensuales, Rafael y yo hemos estado hablando y queremos hacer algo por usted. No para que regrese a vivir con nosotros, sino porque queremos demostrarle que realmente hemos aprendido. Me propuso que ellos pagaran por un viaje que yo quisiera hacer. Algo que siempre hubiera soñado, pero nunca me hubiera permitido. Era la primera vez en décadas que alguien de mi familia me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. No necesito viajes caros, le respondí. Pero si realmente quieren hacer algo por mí, vengan a visitarme más seguido. No cuando necesiten algo, sino solo porque quieren pasar tiempo conmigo. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. Eso podemos hacerlo, mamá. Eso sí podemos hacerlo. Al final, la decisión más importante de mi vida no había sido solo dejar la casa de Carmen. Había sido decidir que merecía ser tratada con respeto y amor. Había sido entender que a los 72 años aún tenía derecho a la felicidad, a la dignidad, a vivir en mis propios términos. Y cuando Rosa y yo nos sentamos en nuestra sala esa noche, tomando té y viendo nuestras telenovelas favoritas, supe que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo: paz interior. La historia de Guadalupe Morales no terminó cuando dejó la casa de su hija. En realidad, comenzó ese día cuando decidió que su valor como persona no dependía de lo que pudiera dar a otros, sino de lo que estaba dispuesta a aceptar para sí misma. Y esa lección, más valiosa que cualquier pensión, más importante que cualquier herencia, fue el regalo que finalmente se dio a sí misma después de una vida entera de darlo todo a los demás. Porque a veces, el silencio que elegimos es más elocuente que todas las palabras que podríamos decir. Y a veces, alejarse de quienes amamos es la única manera de enseñarles a valorarnos de verdad.